Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video tutorial acerca de lo que son los ecosistemas. Mi nombre es Inmeromar Reyes Membreño, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el área de Ciencias Naturales. En este caso vamos a tratar qué son los ecosistemas. Recordemos, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño recordatorio que los ecosistemas pueden ser naturales y artificiales. En el caso de los naturales tenemos los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas mixtos. Los ecosistemas acuáticos sabemos que el agua ocupa el 70% de nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Por lo tanto es uno de los ecosistemas más grandes y más variados. Los ecosistemas terrestres son aquellos que se desarrollan fuera del agua, o sea, sobre la superficie terrestre, sobre la tierra, ¿verdad? Y los ecosistemas mixtos, que son aquellos donde existe la interacción de lo que es el agua con la tierra, y básicamente estos son como por ejemplo un bosque de mangle. Y los ecosistemas artificiales, que son aquellos que son creados por el hombre. ¿Qué es un ecosistema? Recordemos que el ecosistema es un conjunto de especies de un área delimitada que interactúan entre sí y con su ambiente biótico. También, ¿por qué? Porque dentro de esto existe aquello lo que es la interacción entre la flora y fauna. Y recordemos que lo biótico es todo aquello que está vivo. Y también el ecosistema, existe también la interacción con su medio ambiente abiótico. Y lo abiótico es aquello que no tiene vida, recordemos, por ejemplo, la luz solar, pero que sí existe esa interacción entre la vida y lo no vivo. Básicamente, sin esto no sería posible la vida dentro de un ecosistema. ¿Por qué? Porque dentro de él, por ejemplo, el agua juega un papel fundamental, el viento juega un papel fundamental. O sea, básicamente todo esto compone ejes estratégicos para la vida dentro de un ecosistema. Por ejemplo, dentro de un ecosistema se dan procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Y con su ambiente también al momento de cuando muere una especie, entonces se deja y se desintegra y vuelve a ser parte del ciclo de la energía y el ciclo de la materia. También aquí, o sea que dentro de un ecosistema se dan dos relaciones entre los seres vivos, que son el biotopo y la biocénesis. Los ecosistemas, las especies de un ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unos de otros, ¿verdad? O sea, básicamente y con su medio. Esto resulta también en lo que es el flujo de energía y por lo tanto la energía que circula dentro de un ecosistema. Por ejemplo, en nuestras imágenes aquí podemos observar a un rinoceronte con el pájaro, que el pájaro está haciendo, ¿qué está haciendo? Está comiendo algunas especies de garrapatas, puede ser, ¿verdad? Que estaban sobre el cuerpo del rinoceronte. Entonces, a esto se le denomina mutualismo. Tenemos también otro proceso que se da dentro de los ecosistemas, que es el comensalismo. Por ejemplo, ustedes pueden observar a la ave que ha hecho su nido en la rama del árbol. ¿Para qué? Para protegerse. Y también podemos observar el parasitismo, también que la garrapata, las pulgas y todos estos bichos utilizan al perro para sobrevivir. Sabemos que antes se habían dado definiciones un poco relativamente cortas acerca de lo que eran los ecosistemas. Básicamente no se había dado aquello que una definición amplia, sino que fue hasta el año de 1935 cuando el botánico y ecólogo Arthur Grigol Tansley dio una definición más aproximada de lo que era un ecosistema, o sea, la interacción que existe entre los individuos de una comunidad y su medio ambiente. Básicamente esto se dio allá por el siglo XVIII. Los componentes de un ecosistema. Recordemos que un ecosistema es la interacción entre lo vivo y lo no vivo. Básicamente, los componentes serían los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Son todos aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida. O sea, por ejemplo, dentro de un ecosistema serían la flora y la fauna. Aquí en la imagen pueden observar ustedes un conjunto de animales con las plantas, ¿verdad? En el bosque, ¿verdad? Se ve bonito, entonces también se da ese tipo de interacción entre ellos. ¿Por qué? Porque en aquello la depredación, exactamente, para que todo eso se lleve a cabo.
También podemos tener los ambientes abióticos, que son factores que no tienen vida, pero que forman parte dentro de un ecosistema, también dentro de un relieve, dentro de las variaciones del pH, ¿verdad? O la presencia de la luz solar. Por ejemplo, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, por ejemplo, el suelo, las rocas, el agua, la luz del sol, el viento, las nubes, básicamente todo esto que no tiene vida forma parte de los factores abióticos, pero hacemos énfasis, ¿verdad?, que sin la interacción de los factores bióticos y los factores abióticos, básicamente la vida dentro de los ecosistemas no sería posible. Haciendo caso a lo que son las pirámides energéticas y haciendo caso a aquello de lo que es la transferencia de energía de un estrato a otro, en el primer escalón nosotros dentro de un ecosistema tenemos a los constructores, que son todos aquellos que capaces de producir materia orgánica a través de o a partir de compuestos inorgánicos, es decir, son organismos autótrofos capaces de crear su propio alimento. Y por eso aquí dentro de los organismos autótrofos tenemos a las plantas, ¿verdad? Podemos observar aquí la interacción que existe entre esta planta, la energía de la luz solar, el dióxido de carbono y el agua. ¿Para qué? Para que estos puedan crear su propio alimento a partir de compuestos inorgánicos. En el segundo escalón tenemos a los organismos heterótrofos, organismos que no son capaces de crear su propio alimento, sino que necesitan de los productores o de los autótrofos para poder sobrevivir. Aquí tenemos, por ejemplo, en el primer escalón a los herbívoros. Los herbívoros que básicamente se alimentan de materia vegetal, ¿verdad? Los carnívoros en el segundo escalón que se alimentan de los herbívoros. Y los omnívoros, que básicamente los omnívoros comen de todo, como nosotros ya sabemos. Estos se alimentan de materia y energía y esta biomasa pasa de un ser a otro ser. Recordemos que en esto de la transición de la depredación que se da, la cantidad de energía aprovechada que se pasa de los productores hacia los consumidores, a veces solo es el 10%, la otra parte llega para que los descomponedores que se alimentan básicamente de materia muerta, descompongan esta materia y esta vuelva a pasar al ciclo energético. ¿Para qué? Para que a veces, ustedes saben que la materia orgánica sirve como de fertilizante, se podría decir, para otros seres, para que la vida vuelva a surgir. Básicamente eso sería un ecosistema. Un ecosistema es la interacción básicamente de los factores bióticos con los factores abióticos. Recordemos que un ecosistema se puede dar hasta en lo más pequeño, que puede ser un pequeño estanque de agua, ¿verdad? Allí puede ser un ecosistema, un río es un ecosistema, básicamente donde se dé la interacción de los factores bióticos con los factores abióticos, ese es un ecosistema. Muchas gracias por su atención, espero me hayan entendido.